Una pregunta, ¿hasta qué hora tenemos, Karina? Hasta qué hora es la clase? Y hasta las 18:45. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Cuando vos quieras, yo doy comienzo. Bien, bueno, comencemos entonces. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto nuevamente estar acá en la carrera de posgrado, de especialización en magistratura, hablando nuevamente sobre otro tema que tiene que ver con mi disciplina, que es el derecho concursal. Y el tema que tenemos asignado para estudiar, conversar con ustedes en la tarde de hoy, tiene que ver con el impacto del Código Civil y Comercial en el ordenamiento concursal. A 5 años ya de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a tratar de hacer un recorrido transversal, viendo cómo modificaciones que se dieron en el ámbito del derecho privado, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación a través de la Ley 26994, modificaron el ordenamiento concursal. En cuanto a la metodología de la clase, no tengo problemas que me hagan preguntas, comentarios que quieran hacer, bienvenidos. Estamos en una clase de posgrado, estamos convencidos que no tiene que ser una mera exposición magistral, sino que tiene que ser el resultado de un trabajo o proceso colectivo de todos los que participamos en el aula. Y decíamos, hablamos del impacto del Código Civil y Comercial en el ordenamiento concursal. En tal sentido, lo primero que tenemos que señalar que cuando se sanciona la Ley 26994, ya por el año 2014, que sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, no hubo una modificación directa de la ley concursal, a diferencia de lo que ocurrieron con otras leyes, por ejemplo, con el ordenamiento societario, que se produce una unificación entre las sociedades civiles y las sociedades comerciales, y ya no hablamos más de ley de sociedades comerciales, sino ley general de sociedades, al margen de que hubo otras modificaciones muy sustanciales, como tal vez la que más trascendencia o renombre tuvo fue la unipersonalidad societaria, pero también, por ejemplo, una materia muy importante como la desaparición de las sociedades irregulares, o de hecho, el capítulo previsto en los artículos 21-26 de la ley, hoy Ley General de Sociedades, reemplazada por una figura que algunos hablan que sociedades simples, sociedades informales, sociedades de la sección cuarta. Me dicen que se corta, ¿se escucha bien o...? A mí por ahí se me corta cuando prendo la cámara, no sé si soy yo o qué, pero por ahí escucho cortado. No sé si soy yo o todos. ¿A mí me estaban escuchando bien, más o menos? Se escucha bien el profesor. Sí, se escucha bien, por ahí se corta un poquito, pero se escucha bien. Ah, bueno. Decíamos, no hubo una modificación directa, sino que era una modificación por vía de impacto, es decir, se fueron modificando diversos institutos del derecho privado y esto impactó o modificó el ordenamiento concursal. Es decir, la 24.522, la ley de concurso y quiebra, una ley que ya tiene 25 años, que viene desde agosto de 1995, no tuvo una modificación directa, pero no podríamos decir que no hubo modificación del ordenamiento concursal con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Las modificaciones se produjeron por vía de impacto o por vía de incidencia. Por eso es lo que hoy vamos a recorrer, es este impacto que el Código Civil y Comercial de la Nación produce en el ordenamiento concursal. A manera de introducción, brevemente referirnos a 3 etapas sustanciales en el derecho privado: codificación, descodificación y recodificación. Si uno lo ubica en un devenir histórico, cada uno la tenemos que ubicar en un siglo diferente, sin lugar a dudas que el siglo XVIII y principalmente el siglo XIX fue el momento, la hora de la codificación, el siglo XX de la descodificación, y la última parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI, estamos atravesando o recorriendo una etapa de recodificación. Es importante hacer una perspectiva histórica, una mirada histórica, como bien dice
el profesor Miguel Ángel Isidro Caldani remarca la importancia de los estudios históricos, dice, permite comprender mejor el presente y conjeturar el futuro. Hay un muy buen trabajo sobre codificación y descodificación de la doctora Noemí Nicolau, un trabajo escrito ya viejo, del año 1985, obviamente ya no hablaba de recodificación, pero sí en ese trabajo publicado en la revista del Centro de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de nuestra facultad, hace una muy buena descripción de las etapas que fueron de la codificación, siglo XVIII, siglo XIX, y la descodificación del siglo XX. Partimos entonces de la codificación. El proceso de codificación moderna se inicia a fines del siglo XVIII con el Código Prusiano de 1794 y más concretamente en el siglo XIX con la codificación francesa, que codificó de manera separada el derecho civil del derecho comercial, el derecho civil en el Código Civil francés de 1804 y el derecho comercial en el Código de Comercio de 1807, siendo el derecho comercial un derecho especial, subsidiario, si uno lo mira con respecto al derecho civil. Y en una época que si uno mira este tema desde la óptica de las fuentes del derecho, tema de trascendental importancia, quizás una de las cuestiones más trascendentes del mundo jurídico, el de las fuentes de derecho, era un momento que adquirió mayor relevancia la ley, así como veníamos en tiempos pasados de un derecho consuetudinario, cuando nuestra disciplina, el derecho comercial, surge en el medioevo italiano, en el siglo XII, en el siglo XIII, surge de los usos y costumbres mercantiles de la época, era lo que se conocía como la lex mercatoria, un derecho creado por los comerciantes para regir sus propias relaciones. Como dice un mexicano, Jorge Barrera Graf, un derecho de y para los comerciantes, o como dice un autor español, habla de que es un derecho y una clase social diferenciada. Manuel Broseta Pont dice, es un derecho y una clase social diferenciada de los comerciantes. Los comerciantes crearon su propio derecho para regir sus propias relaciones y era un derecho consuetudinario, basado en los usos y costumbres mercantiles. Posteriormente, en el siglo XVI, aparecen los estados nacionales, en el siglo XVIII empieza la etapa de la codificación y se producen unos cambios en la fuente del derecho. Sin lugar a dudas, la principal fuente del derecho era la ley. Había que desterrar todo vestigio de la costumbre, porque como dice Gustavo Bossart, la costumbre era considerada fuerzas retardatarias arraigadas en el vulgo. Por eso, el proceso de codificación, y con la codificación francesa, la principal fuente del derecho era la ley, y eran códigos que trataban de ser autosuficientes, códigos que trataban de dar respuesta a todos los problemas posibles que pudieran presentarse en la sociedad, y códigos muy extensos. Nuestro Código Civil y Comercial, nuestro Código Civil de 1869 tenía 4.051 artículos, muchísimo, y todos los códigos de aquella época eran códigos así de extensos, porque trataban de dar respuesta a todos los problemas que se pudieran presentar en la sociedad. Y a partir de allí, de la codificación francesa, empiezan estos códigos autosuficientes, tratando de dar respuesta a todos los problemas que se presentaban en la sociedad, y empieza a codificarse separadamente el derecho civil del derecho comercial. De hecho, esta influencia de este derecho continental europeo llegó a nuestro país. Nosotros teníamos el Código Civil de 1869, vigente de 1871 por un lado, y por otro lado el Código de Comercio de Vélez y Acevedo de 1859-1862, es decir, un Código de Comercio que originariamente fue para el Estado de Buenos Aires. El entonces gobernador de Buenos Aires, Valentín Alsina, le encomendó a dos notables juristas de aquella época, a Vélez Arfield y a un jurista uruguayo, Acevedo, que estaba exiliado en Buenos Aires, que redactaron un Código de Comercio para el Estado de Buenos Aires. Posteriormente, cuando Buenos Aires se incorpora a la Confederación, ese Código de Comercio de Buenos Aires pasó a ser tomado en 1862 como Código de Comercio de la República Argentina. Por eso, ese siglo XIX se caracteriza por la codificación, por códigos muy extensos, códigos autosuficientes, donde la ley era la principal fuente del derecho, una codificación separada, derecho civil por un lado, derecho comercial por el otro. El siglo XX
nace también signado por la codificación, con la entrada en vigencia el 1 de enero de 1900 del BGB, del Código Civil alemán. Pero en este siglo XX empiezan a producirse trascendentes modificaciones, hoy digamos modificaciones disruptivas, muy innovadoras. Por un lado, aparece todo el proceso de unificación del derecho privado, que ya tenía sus antecedentes en el siglo XIX. Hay una famosa carta del jurisconsulto brasileño Augusto Teixeira de Freitas, del año 1862, dirigido al gobierno de Brasil, en la cual sostenía la necesidad de unificar el derecho civil y el derecho comercial, y esto empieza a concretarse a fines de ese siglo XIX, con la magistral exposición de un jurista italiano llamado Cesare Vivante en 1888, en la apertura del curso inaugural de Bolonia. Él habló de la necesidad de unificar el derecho civil y el derecho comercial. Anhelo que recién se concreta en el siglo XX. Se concreta de una manera más limitada, más acotada, con el Código Suizo de las Obligaciones de 1912, que unificaba obligaciones civiles y comerciales, obligaciones y contratos civiles y comerciales. Y se concreta de una manera mucho más ambiciosa con el Códice, el Código Civil y Comercial italiano, sancionado por el rey Víctor Manuel III el 16 de marzo de 1942, que unifica todo el derecho privado. Y empiezan a producirse también cambios en el derecho mercantil. Veníamos de un derecho mercantil objetivo, del Código de Comercio francés de 1807, todos estudiábamos en Derecho Comercial 1 los actos de comercio, por ejemplo en nuestro país, el famoso artículo 8 que establecía qué actos eran comerciales, los actos de comercio. Todo el derecho mercantil giraba en torno a la figura del comerciante. Esto cambia en el siglo XX. En el siglo XX aparece la empresa, se da lo que Jaime Naya habla, la irrupción de la empresa, o como dice Juan Farina, la empresa se constituye en el centro de imputación e irradiación del derecho mercantil contemporáneo. Es decir, el derecho mercantil deja de ser el derecho del comerciante individual para pasar a ser el derecho de la empresa o de los actos de la empresa. Por eso ese código italiano, el Códice 1942, es el código de la empresa. Si bien no hablaba de empresa, sino de empresario, a partir de allí se erige toda la teoría de la empresa y empieza a desarrollarse la teoría sostenida por Wieland en Alemania, Moza en Italia, del derecho mercantil como el derecho de los actos de empresa. Es decir, encontramos transformaciones en este siglo XX, la unificación del derecho privado, unificación del derecho civil y el derecho comercial, una subjetivización del derecho mercantil con la aparición de la empresa y un impacto que, claro, hubo en nuestra disciplina. Empieza a considerarse la empresa valioso, que desde el derecho hay que propender a su conservación, y aparece el principio de conservación de la empresa. Pero también el siglo XX nos enfrentó ante otra realidad, la realidad de la descodificación. Habla, como dice Ricardo Lorenzetti, hay un Big Bang legislativo, porque el código fue perdiendo centralidad. Las materias fueron saliendo del código y fueron apareciendo lo que Guido Alpa en Italia habla, los microsistemas jurídicos. Empieza a darse este proceso de la descodificación que un italiano, Natalino Irti, habló en un libro publicado en Italia en 1979 de la era de la descodificación. Y si hay materia o parcela del derecho privado que sufrió esa descodificación, y sin lugar a dudas es mi disciplina, el derecho comercial. Hay un autor francés, Michel Gentin, que bien dijo, poco queda del Código de Comercio francés de 1807. Pensemos antes de que se dé la unificación, ¿qué quedaba del Código de Comercio? Prácticamente nada. Todo estaba en leyes separadas. Mi materia, concursos de quiebra, desde 1902, con la ley 4156, con la ley Pellegrini, pasó a estar regulada fuera del Código de Comercio. El ordenamiento societario, con una ley especial. La materia de seguros, con una ley especial. Bolsas y mercado, también con una ley especial. El derecho cambiario, con todo el decreto que regula la letra de cambio y el pagaré
también pasaron a estar fuera del Código de Comercio. Empieza a darse en el siglo XX la era de la descodificación. Así como el XIX fue el momento de la codificación, el siglo XX fue de la descodificación. Y en los últimos tiempos, las transformaciones que se fueron produciendo en el derecho empezaron que empecemos a transitar un proceso de recodificación. En todo el mundo se está transitando este proceso de recodificación. Todo el mundo siente la necesidad de ayornar sus códigos. Hemos ingresado en este proceso de recodificación, en algunos casos porque países que han salido de la órbita del sistema comunista, ingresan al sistema capitalista, sienten la necesidad de dictar códigos. Por ejemplo, China no tenía códigos, no tenía leyes, y tuvieron que ingresar en un proceso de recodificación. O bien la necesidad de ayornar los códigos a una nueva realidad social. Sin lugar a dudas que nuestro tiempo es una realidad social totalmente diferente a la que se daba en la sociedad de Vélez, en la sociedad en la que Vélez, allá en el siglo XIX, redactó el Código Civil. Así, este proceso de globalización que hoy vivimos, nos guste o no, vivimos en una aldea global, vivimos en un mundo signado por la globalización, como dice Zygmunt Bauman, que la globalización se presenta como un proceso irresistible que afecta a todas las personas en la misma medida. Todo el mundo siente los efectos de la globalización, y sin lugar a dudas esto también incide en el ámbito del derecho. Hoy ya no hablamos de un derecho cerrado dentro de las fronteras de un Estado. Han desaparecido las fronteras del Estado en un mundo global. Hoy ha cambiado también nuestro derecho con un proceso que es la constitucionalización del derecho privado, un proceso que tiene su génesis allá en el siglo XIX y que se concreta en el siglo XX. Hoy, y esto se concreta principalmente en nuestro país, luego de la reforma de 1994, vemos claramente este proceso de constitucionalización del derecho privado. Vivimos en una época, como dice Andrés Gil Domínguez, de un Estado convencional y constitucional de derecho. Como yo siempre digo, y creo que lo he dicho en la clase que hemos tenido anteriormente, hoy quien quiere hacer derecho concursal no puede basarse en la ley concursal. Si alguien quiere resolver un tema de derecho concursal pensando solo en la ley concursal, y está condenado al fracaso. Hoy necesariamente, y esto lo impone el Código Civil y Comercial de Nación en los artículos 1 y 2, donde se habla una pluralidad de fuentes, se impone ese diálogo de fuentes. Hoy lo podemos ver esto en materia de privilegios. Cuando yo estudié derecho concursal en el grado, había un principio que está en el 239, primera parte, autosuficiencia del régimen de privilegios. La ley dice, existiendo concursos, solo gozan de privilegio los créditos enumerados en esta sesión y conforme a sus disposiciones. Esto era intocable, era inmutable. Hoy ya no es así. Hoy sufre los impactos de este Estado constitucional y convencional de derecho que vivimos. Hoy aparece esta categoría que se hablaba hace unos años de acreedores involuntarios, que fue desarrollada o expuesta por primera vez doctrinariamente en nuestra Facultad de Derecho, en el año 2006, por Ángel Rojo Fernández Río, y hoy hablamos de acreedores vulnerables. Hoy, ¿cuántos casos vemos en los cuales se ha declarado la inconstitucionalidad del régimen de privilegios? Es decir, ya no es tan cerrado ese régimen de privilegios. Es decir, la categoría de los acreedores involuntarios puso en crisis esa idea de la autosuficiencia del régimen de privilegios, o de lo que se habla de principio de exclusividad en materia de privilegios, con dos famosos fallos, el de Feliciana González y el Instituto Médico Antártida. Instituto Médico Antártida, claramente fallado hasta fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2018, declara la inconstitucionalidad de todo el régimen de privilegio y dice hay que atenerse a normas que tienen jerarquía superior a la ley. Hay que atenerse a la Convención de los Derechos del Niño y hay que atenerse a la Convención que protege a las personas con discapacidad. Y a un menor que había sufrido un daño, una mala praxis al momento del nacimiento, le dio un pago preferente, un privilegio especial superior a cualquier otro privilegio. Cuestiones que eran totalmente impensadas cuando, por ejemplo, yo allá en el grado, en el año 2000, estudié Derecho Concursal. Por eso,
Hoy estamos atravesando esta etapa de recodificación. En nuestro país hubo numerosos intentos de recodificación del derecho privado a lo largo del siglo XX. Recordemos el proyecto del 26 de Bilbiloni, luego el anteproyecto del 36, hubo un proyecto de Llambias en el 54, hubo un avance con la ley 17711 del 68, que implicó una humanización de todo el derecho privado. Luego nos encontramos el famoso proyecto del año 1987, dos proyectos en el 93, el proyecto del 98, elaborado por Atilio Aníbal Alterini, que parecía que iba a ser ley, nada se concretó y recién dimos ese paso a la recodificación en el año 2014, con el proyecto originariamente elaborado por la comisión integrada por Lorenzetti, Hayton y Aida Kellenmacher de Carlucci. Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, sin lugar a dudas que ha producido un impacto en el ordenamiento concursal y produce trascendentes modificaciones. Vamos a recorrer la ley concursal y ver qué modificaciones se han producido por vía de impacto. ¿Alguna duda, comentario? Cuando hablamos de impactos, tal vez el primer lugar que nos tendríamos que detener es en materia de presupuesto subjetivo. Como veíamos en la clase que dimos hace un mes, en la República Argentina existen 4 tipos o especies de procesos. Un proceso concursal liquidativo, que es la quiebra, y 3 procesos de reestructuración. El proceso de reestructuración tradicional o formal, que es el concurso preventivo, el que estudiamos la clase pasada, el acuerdo preventivo extrajudicial, de los artículos 69 a 76, y un proceso concursal especial, regulado fuera de la ley 24.522, regulado en la ley 25.284, que es el proceso concursal de salvataje de entidades deportivas, que como decíamos en aquella oportunidad, si bien la ley habla de fideicomiso, no hay un fideicomiso. Incluso algún autor desde Mar del Plata, Luis María Gámez, Gustavo Américo Espalza, irónicamente hablaron de un fideicomiso a palos. En realidad no hay un contrato, no hay una figura contractual, sino lo que hay es un proceso concursal especial para atender a la insolvencia de las entidades deportivas. Es decir, nos dimos cuenta que a una entidad deportiva no le podíamos aplicar la misma solución concursal que le aplicábamos a cualquier otro sujeto insolvente y había que diseñar una solución concursal. Y así salió la 25.284 en el año 2000, que creó un proceso concursal especial de reestructuración para atender la insolvencia de las entidades deportivas. Por lo tanto, en nuestro ordenamiento concursal hay 4 procesos concursales. Uno liquidativo, la quiebra, y 3 de reestructuración. Concurso preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial y el proceso concursal de salvataje de entidades deportivas, que como les decía, no reglado ya en la 24.522, sino en la 25.284. Cuando hablamos de procesos concursales, podemos decir que es el conjunto de normas sustanciales y procesales que organizan el desarrollo de la ejecución universal de los acreedores frente al deudor común. ¿Se acuerdan en la clase pasada que veíamos diferencia entre ejecución individual y ejecución colectiva? Cuando hay cesación de pagos, cuando se da el presupuesto objetivo, dejamos de lado la ejecución individual e ingresamos en nuestra materia, en los procesos concursales, en la ejecución colectiva. En definitiva, estos procesos concursales, ¿qué es lo que buscan? Como decíamos el otro día, procuran superar el presupuesto objetivo. Si el presupuesto objetivo del estado de cesación de pagos es el presupuesto de aplicación de la ley concursal, con un proceso concursal procuro superar ese estado de cesación de pagos o estado de insolvencia. Por lo tanto, para la apertura de cualquier proceso concursal, sea de reestructuración o liquidación, sea en nuestro país o en cualquier parte del mundo, es menester, es necesario la presencia de 2 presupuestos. Un presupuesto subjetivo y un presupuesto objetivo. Un presupuesto
subjetivo, un sujeto al que la ley declare como concursable. Pero a su vez es necesario que se dé el presupuesto objetivo, la situación económica financiera que habilita la apertura del proceso concursal. Por lo tanto, para la apertura de cualquier tipo de proceso concursal, de los 4 que mencionamos, sea de reestructuración, sea de liquidación, sea en nuestro país o en cualquier parte del mundo, para que transitemos los procesos concursales, deben darse 2 presupuestos. Presupuesto subjetivo, que refiere al sujeto concursable, y un presupuesto objetivo. El patrimonio de ese sujeto concursable debe estar en una situación económica financiera que la ley habilita para la apertura del proceso concursal. Cuando hablamos, lo primero que debemos hablar ahora es del impacto en el presupuesto subjetivo, o sea, el sujeto concursable. Cuando hablamos de presupuesto subjetivo, siguiendo un autor español, un autor de Deusto, Enrique Gadea Soler, dice que bajo la expresión de presupuesto subjetivo se alude a las personas o entidades a quien les es aplicable el procedimiento de ley en caso de insolvencia. Bajo la expresión de presupuesto subjetivo se alude a las personas o entidades a quien les es aplicable el procedimiento de ley en caso de insolvencia. En nuestro derecho, los sujetos concursables, los sujetos a quien la ley habilita la concursabilidad, están establecidos, como veíamos en la clase anterior, en el artículo 2, que declara concursables a quién. Bueno, acá también hay tal vez el día de mañana, esto lo decía alguna vez Eduardo Mario Javier Dubá, va a haber que hacer una modificación de la ley concursal para adecuarlo a la terminología del Código Civil y Comercial de la Nación. Hoy, ¿quiénes son concursables? A tenor del artículo 2, las personas humanas, la ley habla de personas físicas, personas humanas, las personas jurídicas privadas, la ley habla de personas de existencia ideal de carácter privado, las sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, que es el supuesto que fue incorporado a la ley concursal allá en 1995 con la reforma de la ley 24.522, reflejo propio de la política de privatización que se estaba llevando a cabo en los años 90. Es decir, se trató, como dice Graciable, de igualar en el universo mercantil las responsabilidades públicas y privadas frente a la insolvencia. Hoy una SAPEN, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, es concursable. Antes de 1995, no, ¿qué pasaba? Si se insolventaba, ¿quién ponía plata? El Estado para tratar de recuperarla, y si no podía, se llevaba a cabo un proceso de liquidación administrativa. A partir del 95 dijeron, señores, son sujetos pasibles de concursamiento. De hecho, el primer concurso que hubo de una sociedad con participación estatal fue el de ATC, vieja Argentina Televisora Color, el viejo canal al 7. Son concursables, entonces dijimos, personas humanas, las personas jurídicas privadas, las sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, y luego dice, se consideran comprendidos el patrimonio del fallecido, siempre que se mantenga separado del patrimonio de los herederos, y un supuesto muy especial que es el de el deudor domiciliario extranjero respecto a los bienes existentes en nuestro país, que en realidad, como acota acertadamente alguna doctrina, más que una norma de presupuesto subjetivo, es una norma de jurisdicción internacional, es decir, excepcionalmente se está atribuyendo jurisdicción internacional a los jueces argentinos para entender en el concurso local de un deudor domiciliario extranjero que tenga bienes en la República Argentina. Una solución eminentemente territorialista fundada en razones de interés práctico. ¿Para qué se abrió un concurso de alguien que está domiciliado en el extranjero en nuestro país? Para liquidar los bienes que hay acá y pagar a quién? A los acreedores locales, los acreedores cuyos créditos deben pagarse en la República Argentina. Es decir, contempla lo que se denomina el Foro Internacional del Patrimonio, Fuero Internacional del Patrimonio, que es un
tipo de jurisdicción real en el cual el lugar de situación de los bienes fija jurisdicción internacional en materias que no son de estricto carácter real. En consecuencia, ¿quiénes son concursables? Personas humanas, personas jurídicas privadas, sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, el patrimonio del fallecido, siempre que se mantenga separado el patrimonio de los herederos, y el deudor, domicilio extranjero, respecto a los bienes existentes en nuestro país. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda, comentario, pregunta? ¿Qué impacto produce en materia de presupuesto subjetivo? Bueno, acá lo que nosotros vemos que el Código Civil y Comercial produjo en materia de presupuesto subjetivo, que ha cerrado viejos debates en algunos casos y ha abierto nuevos debates. O en algunos casos podemos decir, se produce una ampliación de los sujetos pasibles de concursamiento. En todo el derecho concursal hay una tendencia, un tema de agenda concursal que tiene que ver con la ampliación de los sujetos pasibles de concursamiento. Cada vez son más los sujetos que ante la insolvencia se resuelven sus problemas por la ley concursal. Esto es una tendencia que se empieza a dar a partir del siglo XX con la unificación de los concursos civiles y comerciales. En una época, lo concursal era exclusivo de los comerciantes, por eso la ley de quiebra formaba parte de ¿qué? Del libro cuarto del Código de Comercio. Por eso mi disciplina en cualquier facultad departamentalmente donde está organizado. Está organizado dentro del Departamento de Derecho Comercial. Esto porque sigue un viejo modelo francés de la ordenanza de Colbert de 1673, del Código de Comercio de 1807. A partir del siglo XX, esto empieza a entrar en crisis y se da la unificación de los concursos civiles y comerciantes. Ya no es necesario ser comerciante para que se le apliquen las soluciones concursales. Basta con que se encuentre una situación de insolvencia. Y a partir de allí empieza a darse una ampliación de los sujetos pasibles de concursamiento. Y uno de los temas que podríamos decir que por vía de impacto resuelve el Código Civil y Comercial de la Nación es el tema de las simples asociaciones. Nosotros sabemos que hoy, en el artículo 148, claramente, ¿qué nos dice? Que la simple asociación es una persona jurídica privada. El 148, en su inciso C, menciona como persona jurídica privada a las simples asociaciones. Sabemos que hay una regulación hoy específica de personas jurídicas, ha innovado muchísimo en esto el Código Civil y Comercial de la Nación, donde hay una parte general de personas jurídicas y luego regulan las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones. Una regulación que mucho tiene que ver en lo que tiene que ver con personas jurídicas y especialmente en responsabilidad, tomar muchas normas que vienen del ordenamiento societario. Por eso algún autor, como un santafesino Saux, dice hay una mercantilización del régimen de responsabilidad de los administradores de personas jurídicas. Algunos dicen una peligrosa mercantilización, porque una cosa es aplicar normas tan severas a una persona jurídica que tiene un fin de lucro, como puede ser una sociedad comercial, y otra cosa es aplicarle esas mismas normas a una asociación civil. Pero volviendo al tema concursal, bueno, define un tema que es el de la concursabilidad a las simples asociaciones, que esto era muy discutido en el régimen anterior. En el régimen anterior nosotros encontramos el artículo 46 del Código Civil, en una redacción dada luego de la reforma Borda, la reforma 17711 del año 1968, que no aportaba nada de claridad. Como decía Enrique del Carril, era fuente de variados conflictos interpretativos. Este artículo 46, un artículo muy extenso, que comenzaba diciendo que las simples asociaciones no eran personas jurídicas, pero luego renglón seguida decía, son sujetos de derecho siempre que se constituyan por acto fehaciente. Es decir, decían, no son personas jurídicas, pero son sujetos de derecho siempre que se constituyan y designen autoridades
por escritura pública o por instrumento privado con firma certificada por escribano. Es decir, el artículo era muy confuso. Decía, no son personas jurídicas, pero son sujetos de derechos si designan las autoridades y se constituyen por escritura pública o por instrumento privado. Esto llevaba a autorizada doctrina, autores como Llambías, como Borda, como Julio César Rivera, como Belenda, a decir, bueno, señores, hay sujetos de derechos que no son personas jurídicas, sujetos de derechos que no son personas jurídicas. ¿Cuáles? Las simples asociaciones del artículo 46, siempre y cuando designen autoridades y se constituyan por instrumento privado, con firma certificada por escribano, o por escritura pública. Es decir, decían, hay las simples asociaciones del artículo 46, está bien, no son personas jurídicas, pero son sujetos de derecho en la medida que designen autoridades y se constituyan por instrumento privado con firma certificada o por escritura pública. Esto, se imaginan, tenía un reflejo en el ámbito concursal. Eran concursables. Y había un sector de la doctrina que decía, no, no pueden concursarse. ¿Por qué? Porque a tenor del artículo 2 de la ley de concurso, para concursarse, ¿qué se requiere? Personalidad jurídica. Entonces, si no son personas jurídicas, señores, no son sujetos pasibles de concursamiento. Otro sector de la doctrina, en que se encontraban autores como Rivera, como Vítolo, como Royman, como Martorell, como Graciaba, y decían, está bien, no es persona jurídica, pero son sujetos de derecho. Pueden adquirir derecho y contraer obligaciones, tienen patrimonio propio, asumen responsabilidad frente a terceros, y si insolventan, van a poder someterse a los procesos concursales. Además, decía esta doctrina, hay casos en el artículo 2 que tampoco son personas jurídicas. El patrimonio del fallecido no es una persona jurídica, pero no obstante, por una razón práctica, se le permitía su concursamiento. Entonces, este sector de doctrina decía, bueno, las simples asociaciones, a pesar de lo confuso del artículo 46, son sujetos pasibles de concursamiento. Hoy este debate se cerró. Claramente, el artículo 148, que nos dice que las simples asociaciones son personas jurídicas privadas, y por lo tanto, siendo personas jurídicas privadas, son sujetos pasibles de concursamiento. El 148 son personas jurídicas privadas, inciso C, las simples asociaciones. Y es más, innova el Código Civil y Comercial de la Nación, en que trae toda una regulación específica para las simples asociaciones. Hoy no cabe duda que las simples asociaciones son sujetos pasibles de concursamiento, y hay una norma muy interesante en materia de responsabilidad. Los administradores y los administradores de hecho, menciona la categoría de administradores de hecho, que últimamente está muy presente en nuestra legislación. Por ejemplo, en la ley que regula las sociedades anónimas simplificadas, las SAS. Acá habla que los administradores y administradores de hecho, en caso de insuficiencia de bienes de las asociaciones civiles, de las simples asociaciones, responden con su propio patrimonio por las deudas de la simple asociación. Como vemos, hoy ya no debatimos más el pacto que produjo el Código Civil y Comercial en el ordenamiento concursal. Las simples asociaciones, muchas veces encontramos simples asociaciones, asociaciones vecinales, un centro comunitario, un centro estudiante, son simples asociaciones, personas jurídicas privadas. Y como personas jurídicas privadas, a tenor del artículo 2, son sujetos pasibles de concursamiento. Por lo tanto, acá vemos, no se modificó la ley concursal, y para nada se tocó el artículo 2 de la ley concursal. Pero sí hubo una modificación en el ordenamiento concursal. Un tema que se debatía, hoy ya no lo debatimos. Las simples asociaciones, simples asociaciones del artículo 46, hoy no caben dudas que son sujetos pasibles de concursamiento, por el juego del 148, inciso 3. Y una norma preocupante para los administradores de estas simples asociaciones, porque ¿qué me dice? En caso de insuficiencia de bienes,
señores, ustedes van a responder con su propio patrimonio por las deudas sociales. Esta es una norma que puede tener aplicación en el ámbito concursal y también fue criticada. De hecho, hay un anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación que hoy quedó enervado, que era un proyecto del año 2018 que había sido elaborado por Rivera, Botana y Pizarro en el marco del programa Justicia 2020, que claramente modificaba esta norma, porque el administrador de una simple asociación asumía una mayor responsabilidad que, por ejemplo, el administrador de una de las sociedades que yo decía antes, las sociedades de la sección cuarta, que asume una responsabilidad simplemente mancomunada y por partes iguales. Modificaba esta norma y le establecía el mismo régimen de responsabilidad del artículo 160 del Código Civil, una responsabilidad por dolo o por culpa. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Siguiendo con los impactos en el presupuesto subjetivo. Otro tema que yo acá no diría se cerró un debate. Se cerró un debate, pero se abrió un nuevo debate. El consorcio de propiedad horizontal. Durante mucho tiempo se debatió si el consorcio de propiedad horizontal es o no un sujeto pasible de concursamiento. Discusión que giraba en torno a determinar si el consorcio de propiedad horizontal es o no persona jurídica. Hoy, el artículo 148 menciona en su inciso H, entre las personas jurídicas privadas, al consorcio de propiedad horizontal. Y el 2044 habla de que el conjunto de los propietarios constituye la persona jurídica consorcio. Consecuencia, ya no hay dudas de que el consorcio es una persona jurídica privada, pero es concursable. Tema que se debatió durante muchísimo tiempo. Hay un viejo fallo del año, el primer fallo que se presentó, esto es viejo, desde el año 1969, Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala Primero, publicado en Jurisprudencia Argentina, con nota aprobatoria de Augusto Mario Morelo, que dijo, bueno, el consorcio de propiedad horizontal es una persona jurídica y por lo tanto es un sujeto pasible de concursamiento. Y así era la doctrina, podríamos decir, mayoritaria que se inclinaba en este sentido. No obstante, había otros fallos, especialmente en la Justicia Nacional de Comercio, o sea, en los tribunales comerciales de la Ciudad Autónoma. No, el consorcio no es un sujeto pasible de concursamiento, porque la quiebra que implica la extinción de la persona jurídica y la liquidación del patrimonio, y el consorcio no puede dejar de existir. Ese era el gran debate. 2014, como decía, el artículo 148, inciso H, y el 2044 no dejan dudas de que el consorcio es una persona jurídica privada. Ahora bien, este reconocimiento del consorcio implica sin más decir que son concursables. ¿Qué opinan? Más, si quieren. No, para mí no. O sea, yo lo que he escuchado del tema, por ejemplo, si mal no me acuerdo, en el Congreso de Derecho Societario que se hizo el año pasado, Raspal hizo una ponencia sobre este tema y aportó una solución que no me acuerdo bien, pero era algo de la ley francesa que buscaba otra alternativa a través de una constitución de una hipoteca, o sea, sin llevar al consorcio en sí a concurso. No me acuerdo ahora en detalle cuál era la solución, pero no iba por el lado de tomarlo como sujeto concursable. ¿Alguna otra opinión? Está bien lo que dice la compañera. Hay opiniones para todos gustos, por eso estamos en derecho, digamos. Hay alguna doctrina, como Pablo Barbieri y Lucía Córdoba, rápidamente dijeron, bueno, señores, se terminó el tema, se terminó la discusión. Si estábamos discutiendo si para hablar de la concursalidad o no del consorcio había que ver si era persona jurídica, hoy el código nos dice que es persona jurídica, se terminó el tema, es concursable. Yo tengo mis dudas, porque primero,
es una persona jurídica de existencia necesaria, es decir, el consorcio no se puede extinguir, tiene que seguir funcionando. Y después pensemos qué es lo que va a caer en el desapoderamiento, la nada misma. Porque ¿qué? No creo que saquen de mi edificio los bienes comunes, el ascensor, sacamos el ascensor, liquidamos el ascensor y bajamos todo por la escalera. O sea, ya de por sí parecería que fuera insuficiente. Algunos autores, como Frank Richard, dicen, bueno, el tema es más académico, porque en realidad se resuelve con las expensas extraordinarias. O sea, hay algún juicio, fijamos expensas extraordinarias y se termina resolviendo de esa manera. Otra... Sí. Diego. Perdón, no, me quedaba la duda, estábamos hablando del aspecto subjetivo, o sea, que por ahí viene por ahí la charla, pero también desde el punto de vista objetivo es también un poco un caso de laboratorio, porque tiene que ser alguna situación que mueva totalmente la estructura de los gastos extraordinarios y que no esté contemplada tampoco en ningún tipo de seguro, por ejemplo, responsabilidad civil o laboral. Entonces la cuestión también, más allá de si es susceptible o no, en forma subjetiva, digamos, de ser concursado, objetivamente también es difícil cuadrarlo, digamos, cómo puede llegar a caer en un estado de cesación de pago. Exactamente, porque podemos hablar de un concurso, pero la quiebra, como decíamos, una persona jurídica necesaria, con lo cual no se puede extinguir. La quiebra implica la extinción de la persona jurídica y el consorcio no se puede extinguir. El desapoderamiento, ¿qué es lo que va a caer? La nada misma. La responsabilidad de los consorcistas, digamos limitada, rige el 143 del Código Civil y Comercial. Quizás alguna solución puede pasar, que alguna ponencia yo hice en algún momento, en el Congreso concursal, allá por el año 2018, establecer un procedimiento concursal específico a medida para este tipo de sujeto. Es decir, hoy también, algo que veíamos, creo que vimos la clase cuando en el encuentro anterior, una tendencia actual del derecho concursal es particularizar las soluciones concursales atendiendo a las características del presupuesto subjetivo. Bien decía, una de las grandes conquistas o paradigmas del derecho concursal del siglo XX, ¿cuál fue? La unidad de solución, esa idea de un único proceso concursal para todo tipo de sujeto insolvente, que se gestó al calor de la unificación de los concursos civiles y comerciales, y en el cual todo el mismo proceso concursal se aplica a todo sujeto, sea o no comerciante. Esto hoy está en franca retirada. Nadie puede sostener que lo más eficiente sea que el mismo concurso que se está aplicando a Vicentín me lo apliquen a mí. En consecuencia, la tendencia es particularizar las soluciones concursales. Se ha pasado del traje de confección al traje a medida. Es decir, hay una crisis, como dice Rivera, de la unidad de soluciones, o como dice Chomer, de la unidad de proceso. Hoy la tendencia actual es legislar trajes a medida. Y así como fue la ley 25.284, la ley Racing, digo Racing porque soy hincha Racing, más esta semana estoy muy contento, tolérenme haber eliminado Flamengo y estar entre los 8 mejores de América, que siempre defiendo esa ley, no por hincha de Racing, pero en definitiva esa ley es muy importante desde el punto de vista concursal, porque advertimos que la misma solución concursal no puede ser aplicada para todos los sujetos. A veces hay que diseñar soluciones concursales especiales, y quizás acá, en materia del consorcio de propiedad horizontal, sea uno de los temas que habría que diseñar alguna solución concursal especial o a medida para atender a la insolvencia. ¿Y qué traje a medida se puede construir para un consorcio de propietarios? ¿Por qué? Un proceso mucho más apropiado, mucho más abreviado, mucho más. Pero ¿y con qué patrimonio? ¿Cuál es la prenda común de todos los acreedores? Es el problema. Con lo que se recaude de despensas, hacer un régimen a lo mejor. Sí, eso, porque no hay mucha opción ahí. Por eso, más abreviado, para que, bueno, a lo mejor puede haber un conciliador, que busque tratar de una solución y evitar los honorarios del síndico, con una tasa de justicia mucho más apropiada, a lo mejor sin verificación de créditos.
con no tantos costos de publicidad, algún mecanismo concursal especial, porque ¿qué problemas nos encontramos en el consorcio? Podrá concursarse, pero no puede quebrar el consorcio. Es lo mismo que pasa con las entidades deportivas. Una entidad deportiva puede concursarse, pero si quiebra, se le va a aplicar la ley de salvataje a entidades deportivas. Entonces, Sí, bueno, pero la entidad deportiva puede tener un patrimonio, más allá de que ahora la ley dice que no, tendrá una cancha, tendrá algo. En vez del sí, pero consorcio, son bienes que no se liquidan, esos patrimonios. está bien, son bienes que no se liquidan, pero la situación de hecho, hoy no se liquidan, pero la situación de hecho es muy distinta que la del consorcio. El consorcio, como usted bien dijo recién, que se va a llevar al ascensor. No hay forma. Por eso, yo diría, ¿se justifica un proceso tan costoso como la quiebra para liquidar un consorcio? Indudablemente no, porque a lo mejor, ¿quién se lo va a cobrar? Si lo va a cobrar con suerte el síndico, sí alcanza, a lo mejor no alcanza. Entonces, a lo mejor a buscar una solución mucho más simplificada, mucho más económica, que lo poco que hay pueda ser distribuido entre los acreedores muy particulares que tiene el consorcio, porque generalmente puede llegar a ser algún trabajador, algún problema laboral, algún problema de responsabilidad civil. No va a haber acreedores de tipo comercial, un banco, con lo cual a lo mejor hacer un procedimiento más abreviado, que es la tendencia que empieza a darse en el derecho concursal a todo el mundo, a particularizar las soluciones concursales, como yo creo que le decía en el encuentro anterior. Por ejemplo, uno va a Estados Unidos, el código de bancarrotas, lo idearon de la siguiente manera. Ellos tienen un código que son todos capítulos y solo están legislados los capítulos impares. Los capítulos pares los dejaron en blanco para ir incorporando procedimientos especiales. Y ellos tienen la quiebra de los granjeros, la quiebra de las municipalidades, la quiebra del consumidor, la quiebra de las empresas de ferrocarriles. Todos son los procesos concursales particularizados. Tal vez, no digo que sea la solución, pero podría pensarse en alguna solución que vaya más allá del debate sobre si es concursable o no. Yo lo que sí creo que el solo hecho de que digamos que hoy el Código Civil nos diga en el 2044, en el 148, que el consorcio de propiedad es una persona jurídica privada, no cerró el debate concursal. Cambió el eje del debate, pero hoy seguimos debatiendo sobre la concursalidad. Ahí, bueno, la compañera mencionaba esa ponencia Raspal, conozco la ponencia Raspal, que claramente habla de la no concursalidad del consorcio. O Eduardo Javier Dubá, que dice, no, por nada que declararon persona jurídica no es concursable porque una persona jurídica de existencia necesaria. El consorcio necesita seguir operando, no puede extinguirse por la quiebra. ¿Estamos? Bueno, otros temas que también hubo ampliación de sujetos pasibles de concursamiento. Apareció la figura de las sociedades unipersonales, es decir, se modificó el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, aquel viejo contrato plurilateral de organización que estudiábamos. Hoy hablamos de la posibilidad de una sociedad unipersonal. Quizás es una adecuación a la realidad que tuvo el derecho societario. La sociedad unipersonal, hoy que emerge del artículo 1, que ya no es esa vieja definición, habrá sociedad comercial cuando todos son más personas, forma organizada, conforme a unos tipos societarios, ya no es necesario dos personas, puede haber una unipersonalidad societaria. Es la sociedad unipersonal una especie de sociedad, una especie de persona jurídica privada, y como tal es sujeto pasible de concursamiento. Quizás algún cambio paradigmático, por así decirlo, se produce en torno a estas sociedades de la sección 4 del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades, el régimen hoy regulado en los artículos 21 a 26 de la Ley General de Sociedades. Acá sí que es, como dice Marcelo Béjar, un cambio copérnico, un cambio de paradigma, porque a ver, cuando yo estudié Derecho Societario, las leyes de sociedades, las sociedades reguladas de derecho, se las regula en el artículo 21 a 26, después de regularse las nulidades. ¿Por qué? Porque el legislador la miraba con mucho disfavor, tenía una personalidad jurídica precaria y limitada. Precaria porque en cualquier momento cualquier socio podía pedir la
disolución ilimitada porque no podían ser titulares de bienes registrables. Esto ha cambiado. Hoy, en una nueva tendencia del derecho societario, donde empieza a dar mayor juego a la autonomía de la voluntad, un nuevo derecho societario que viene a hablar Marcelo Bethard, los nuevos signos del derecho societario, se cambió la regulación del 21 a 26, ya no tenemos más sociedades irregulares de hecho, donde los socios asumían una responsabilidad solidaria e ilimitada. Hoy asumen una responsabilidad simplemente mancomunada y por partes iguales. ¿Esto tiene algún impacto concursal? Bueno, no cabe duda que las sociedades de la sección cuarta hoy son personas jurídicas, le reconoce personalidad y por lo tanto, siendo personas jurídicas, son sujetos pasibles de concursamiento, superando algún viejo debate que alguna vez se dio en el derecho concursal, si las sociedades irregulares o de hecho eran o no sociedades pasibles de concursamiento. Hoy estas sociedades que entraron en reemplazo, las sociedades de la sección cuarta, gozan de personalidad jurídica y por lo tanto son sujetos pasibles de concursamiento. El gran tema, ¿qué pasa con la extensión de quiebra? ¿Se le extiende la quiebra a los socios hoy? ¿Se entiende la pregunta? Porque antes la responsabilidad era solidaria e ilimitada. ¿Y qué dice el artículo 160? Extensión de quiebra automática. La quiebra a la sociedad implica la quiebra de los socios ilimitadamente responsables. Hoy cambió el régimen de responsabilidad. Hoy hablamos de una responsabilidad. Hoy es subsidiaria. Claro, pero en la quiebra es automática. Vos asumiste una responsabilidad ilimitada, vos sos socio de la sociedad colectiva, ¿qué te pasa? Quebró la sociedad colectiva, quebraste automáticamente vos, porque se entiende que vos tendrías que haber con tu patrimonio, haber concurrido a evitar la quiebra social. Hoy cambió el régimen de responsabilidad. Hablamos de una responsabilidad mancomunada y por partes iguales. Con lo cual, gran parte de lo que dice, bueno, señores, cambió también esto, un impacto. Ya la quiebra de la sociedad de la sección cuarta no me va a traer aparejada la quiebra de los socios, porque ya no responden más de manera solidaria e ilimitada. Esto obviamente merece de algún sector de la doctrina, a ver, nos guste o no, es lo que hoy pasa, porque cambió el régimen de responsabilidad, pero alguna doctrina es crítica en este sentido. Por ejemplo, María Eugenia Basualdo, una profesora de Santa Fe, y especialmente Nissen, muy crítico a todas estas corrientes del derecho societario, dice, es una locura esto, porque ¿cuáles son las sociedades de sección cuarta? Quedan comprendidas todas, las que no encuadren en ningún tipo social, las que le faltan los requisitos formales, quedan encuadradas en esto. Entonces Nissen dice, una locura. Llegamos a algo paradojal. El socio de la sociedad colectiva, que cumplió con todos los requisitos propios del tipo, tiene un régimen de responsabilidad más severo que esta sociedad, que el tipo que incumplió todo, que no se registró el contrato, que omitió algún requisito del tipo, que decidió hacer el contrato de sociedad que quería. O sea, el que no cumplió con la ley, zafa de la extensión de la quiebra. En cambio, cuando uno contrajo la deuda con el régimen anterior, cuando era responsabilidad solidaria y limitada y se modifica la ley, ¿en qué situación queda? ¿La prenda común? Las anteriores, se aplicó el artículo 7. No, las anteriores sí, pero yo contraje la deuda, esa sociedad contrajo la deuda para conmigo cuando regía el régimen de la responsabilidad solidaria y limitada. Cambia la ley. Se produce el estado de cesación de pago. Yo cuando contrajo la obligación tuve en cuenta esa prenda común de los acreedores que era la responsabilidad de los dueños, ¿o no? No, hay que dejarse al momento en que se contrajo la responsabilidad, porque en ese momento la responsabilidad es ilimitada. Con lo hay cual que estarse al momento en que se contrajo la responsabilidad sin perjuicio de la ley vigente al momento de la cesación de pago. Claro, aplicamos el artículo 7 de la ley del Código Civil y Comercial de la Nación. Con lo cual, sí, en ese caso va a tener esa responsabilidad y sí va a haber extensión de la quiebra. Pero bueno, nos guste o no, esta es la solución que trajo este impacto del Código Civil y Comercial de la Nación, producto también de una nueva tendencia en el ámbito del derecho societario. Algunos, como decía, críticos
con esto porque decir, es paradójico que queda quien cumple con los requisitos del tipo de la colectiva queda en una peor situación que aquel que no cumplió nada en estas sociedades. También ustedes, bueno, vieron algo con el doctor Araya, el fideicomiso. El fideicomiso hoy es un sujeto que se le aplica un procedimiento, si bien la ley no lo incorpora como liquidable, habla el Código Civil que se le va a llevar a cabo un proceso de liquidación al cual se le van a aplicar en la medida que corresponda las normas de la ley concursal, con lo cual le deja al magistrado un margen para llevar a cabo un procedimiento de liquidación aplicando la ley concursal. Quizás hubiese sido mucho más prolijo establecer un procedimiento específico o derechamente declararlo concursable al fideicomiso, porque si no se deja mucho margen al juzgador para integrar esas normas. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Otra norma que puede jugar de manera positiva, que hubo un impacto, que tiene que ver con el concursamiento de las personas jurídicas, es el artículo 161, una norma que viene del proyecto de Código Civil unificado con el Código de Comercio de 1998. Nosotros sabemos que para concursar una persona jurídica privada, tengo que concursar una sociedad anónima, los pasos a seguir me los determina el artículo 6 de la Ley de Concursos. Debe haber una decisión adoptada por el órgano administrativo de concursarse, el directorio se reúne y no podemos más ante esta situación de cesación de pago, consideramos que lo más conveniente es presentarnos a un concurso preventivo e instruimos al representante legal para que solicite ante el juez competente la formación del concurso preventivo. Segundo paso, la presentación en concurso preventivo, realizado por el representante legal, con un patrocinio letrado, o un apoderado con un poder que expresamente tenga la facultad para concursamiento, y después el tercer paso que establece este artículo 6, 24.522, es la decisión de continuar el trámite, lo que se conoce como la ratificación. Dentro de los 30 días hábiles judiciales contados desde la presentación en concurso preventivo, la Asamblea, el órgano de gobierno, ratifica o no lo actuado por el órgano administrativo. Es decir, artículo 6, 3 pasos. Decisión de concursarse, órgano administrativo, el directorio. Presentación ante el juez competente conforme al artículo 3, representante legal. Y a los 30 días hábiles judiciales contados desde la presentación en concurso preventivo, debe darse la ratificación, la decisión de continuar en el trámite adoptado por la Asamblea. Si no se da esa ratificación, ¿qué consecuencia trae? Cesa el procedimiento con los efectos del desistimiento, es decir, no me voy a poder presentar nuevamente en concurso preventivo si existen pedidos de quiebra en trámite. ¿Qué se entiende por pedidos de quiebra en trámite? Hay un viejo plenario del año 1999 de la Cámara Nacional de Comercio, Farmacia Gala, que dijo, son los pedidos de quiebras que estaban en trámite al momento de ese primer concursamiento, que ahora quedó desistido. Hay un impacto que puede darse a través de una norma muy interesante, que es el artículo 161, que tiende a evitar los abusos de las mayorías, trata de evitar un bloqueo societario. El 161 habla de obstáculos que impiden adoptar decisiones. Y dice, si como consecuencia de la oposición u omisión sistemática en el desempeño de las funciones del administrador o de los administradores, si lo hubiere, la persona jurídica no puede adoptar decisiones válidas, se debe proceder de la siguiente forma. A. El presidente o alguno de los coadministradores, si lo hay, puede ejecutar actos conservatorios. B. Los actos así ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la Asamblea, que se convoque al efecto dentro de los 10 días de comenzada la ejecución. Este artículo yo creo que puede funcionar. Imaginémonos en una sociedad en la cual está dividida la decisión de someterse a un concurso preventivo. Y lo que hablábamos el otro día, la necesidad de prevención de la insolvencia. Decíamos, el gran problema de los concursos preventivos que fracasan y terminan todo en quiebra porque las presentaciones en concurso preventivo llegan demasiadamente tarde, porque el concursado es el último que se da cuenta de la cesación de pago y el último de presentarse
en concurso preventivo. Cuando llega, está totalmente desguazado el patrimonio y ya no sirve como prenda o garantía común de los acreedores. Por eso otras legislaciones, Alemania, España, ¿qué establecen? Bueno, administrador, usted dentro de los 2 meses de conocido el estado de cesación de pago, ¿qué tiene que hacer? Presentarse en concurso preventivo. Mire que si no lo hace, asume personalmente todas las deudas que se generaron desde el momento que debía hacerlo. Acá no hay una norma así, pero ojo que esto puede ser considerado por algo que vamos a ver después, algún tipo de responsabilidad en una quiebra por un actuar doloso, un dolo eventual. Pero esta norma puede destrabar, a mi criterio, esas situaciones. Un administrador que el directorio le bloquea a la mayoría para presentarse en concurso preventivo, quizás apelando a esta norma, está ejecutando un acto conservatorio, porque presentarse en concurso preventivo es, en definitiva, realizar un acto conservatorio, a un acto para conservar el patrimonio como prenda o garantía común de los acreedores, para conservar el valor de la empresa y evitar, tiene que ver también con las nuevas tendencias que también impone este Código Civil y Comercial. Hoy no solo hablamos, cuando hablamos de responsabilidad civil, una responsabilidad resarcitoria, sino de una prevención. Bueno, quizás este 161 coadyuva a esa prevención de la insolvencia y tiende a proteger a las minorías. Ejecuto un acto conservatorio y sigo conforme a este artículo 161. Convoco una asamblea y que me lo ratifique o no. Por lo tanto, este 161 impacta, a mi modo de ver, de manera positiva en el artículo 6 de la ley de concurso. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? Por lo tanto, en este recorrido estamos viendo los impactos, hemos visto en el presupuesto subjetivo, hemos visto que se ha cerrado el debate sobre si las simples asociaciones eran o no sujetos pasibles de concursamiento, vimos en el consorcio de propiedad horizontal que se cerraron algunos debates, se abren nuevos debates, la sociedad de la sección cuarta, que hoy abrió un nuevo debate en materia de extensión de quiebra, el artículo 160, donde parecería que ante el régimen de responsabilidad ya la quiebra no es de manera automática. Y vemos un impacto del 161, norma que viene del proyecto del Código Civil Unificado, Código de Comercio del 98, en el artículo 6. Otro tema que se ha producido un impacto tiene que ver con lo que se conoce como el concurso de la masa indivisa insolvente, artículo 2360 del Código Civil. Artículo que debe ser coordinado con la ley concursal, con el artículo 2, inciso 1, y con el artículo 8. El artículo 2360 habla de la posibilidad del concursamiento de la masa indivisa insolvente. Un artículo que yo creo, esto comparto alguna opinión de doctrina, y también lo dije, Schungenbach, Dazo, que si no hubiese estado en el artículo no cambiaba nada, porque no dice nada distinto a lo que ya estaba previsto en la ley concursal. El problema es que la redacción que se le ha dado por el Código Civil y Comercial de la Nación, este artículo 2360, es una redacción muy confusa, que genera más de un debate, trae más problemas que soluciones. Yendo al ordenamiento concursal, nosotros tenemos, ¿es concursable la herencia? Sí, el artículo 2, inciso primero, declara concursable, o dice, se consideran comprendidos, el patrimonio del fallecido, siempre que se mantenga separado el patrimonio de los herederos, y el artículo 8 establece los pasos a seguir para materializar el concurso del patrimonio del fallecido. Es decir, mi papá, más que bienes, me dejó un patrimonio en cesación de pago. ¿Qué puedo hacer? Y puedo concursarlo. ¿Y qué debo hacer? Y debo seguir el procedimiento del artículo 8. Cualquiera de los herederos solicita la formación del concurso preventivo y luego debe darse en un plazo de 30 días hábiles judiciales contados de la presentación en concurso preventivo la ratificación por parte de los restantes herederos. Si no se da la ratificación, lo mismo que antes. Cesa el procedimiento a efectos del desistimiento. No me puedo presentar nuevamente en concurso preventivo si existen pedidos de quiebras pendientes. En nuestro país
el tema del concurso de la herencia es un tema que no ha tenido mucho tratamiento ni legislativo ni doctrinario. En España, en Uruguay, tienen procedimientos específicos, tienen una regulación más sistemática sobre todo este tema. En primer lugar, está mal hablar del concurso del patrimonio del fallecido, porque en realidad lo que se concursa es el patrimonio relicto, la herencia, porque hay bienes que integran el patrimonio que no se transfieren por herencia. Por ejemplo, el usufructo. Por eso, si hay reparo a la terminología, habría que hablar del concurso de la herencia, concurso del patrimonio relicto. Concurso que es muy especial, porque es un concurso que va a tener efectos patrimoniales, más no efectos personales, es decir, a los herederos no se le va a intersectar la correspondencia, a los herederos no se le va a limitar los viajes, la salida al exterior, a los herederos no se los va a inhabilitar. Hay solo efectos patrimoniales y a lo sumo el único efecto personal que vamos a tener es el deber de cooperación del artículo 102. A lo sumo se lo podrá llamar a los herederos que vengan a los tribunales a dar explicación sobre alguna situación puntual de el patrimonio que conforma la herencia. En nuestro país, como decía, no ha tenido ni mucho tratamiento legislativo, a diferencia de España, de Uruguay, que hay más cantidad de artículos, ni tampoco doctrinario sobre este tema. En España uno encuentra libros específicos sobre esto. Acá quizás hay 2 artículos viejos, buenos, de quien fuera ex titular en la Facultad de Derecho de Sucesiones, Roberto Natale. Hay algún artículo de Claydermacher y Ugarte. Claydermacher es un autor de derecho concursal y Ugarte un autor del derecho sucesorio, de allá de los años 80, pero no es un tema que ha tenido mucho tratamiento. Y el Código Civil y Comercial viene en el 2360 a incorporar una norma que, como dije, no dice nada nuevo, porque todos sabemos que la herencia es concursable, pero trae más de un conflicto. Bajo la cápite de masa indivisa e insolvente, dice, en caso de desequilibrio patrimonial o insuficiencia del activo hereditario, los copropietarios de la masa pueden peticionar la apertura del concurso preventivo o la declaración de la quiebra de la masa indivisa, conforme a las disposiciones de la legislación concursal. Punto. Igual derecho y de acuerdo a la misma normativa compete a los acreedores. Nada distinto a lo que estaba en la ley concursal, pero sí con una redacción muy preocupante. Primer problema que tenemos, lo tenemos en el presupuesto objetivo. ¿Qué hablábamos la clase pasada o el encuentro pasado cuando hablábamos del acuerdo preventivo extrajudicial? Decíamos, en nuestro país mucho no se ha innovado en materia de presupuesto objetivo. Cuando hablamos de presupuesto objetivo, a diferencia del subjetivo, el presupuesto objetivo, como dice Enrique Gadea Soler, constituye la delimitación del estado patrimonial a la que el legislador vincula la apertura concursal. ¿Cuál es el presupuesto objetivo en nuestra legislación? No innovamos en nada. Sigue siendo el estado de cesación de pagos o estado de insolvencia. Dijimos que lo más avanzado en esto, lo veíamos el otro día en acuerdo preventivo extrajudicial, con eso dificultades económicas o financieras de carácter general. Pero la única novedad, en nuestra legislación seguimos anclados en la vieja idea de que el presupuesto objetivo, los procesos concursales, es el estado de cesación de pagos o estado de insolvencia. Recordemos, yo le decía, sigue nuestra legislación en materia de cesación de pagos la teoría amplia, esta teoría elaborada por un jurista italiano llamado Gustavo Bonelli, en Italia, hacia fines del siglo XIX, que habla que la cesación de pagos es un estado patrimonial que se revela, se hace ostensible, se manifiesta por una serie de hechos que están enumerados en la ley de manera meramente ejemplificativa. O sea, el presupuesto objetivo para cualquier proceso concursal, quiero abrir un concurso preventivo, quiero solicitar un acuerdo preventivo extrajudicial, quiero pedirle la quiebra a alguien, quiero pedir mi propia quiebra, quiero transitar en salvataje a entidad deportiva, no es otro que el estado de cesación de pagos. Entendido, como dice Julio César Rivera, como un estado general y permanente de desequilibrio patrimonial que coloca al deudor en la imposibilidad de hacer frente de manera regular a las obligaciones exigibles. Estado general y permanente que coloca al deudor en la imposibilidad de hacer frente de manera regular a las obligaciones exigibles. ¿Qué pasa acá con este 2360? Bueno, utilizó términos que generó más dudas, porque habla de, en caso de desequilibrio patrimonial o insuficiencia de activo hereditario.
Gran pregunta. ¿Cambió acá el presupuesto objetivo? Términos desconocidos. Insuficiencia de activo hereditario era utilizado, como veíamos antes, en materia de simples asociaciones. Desequilibrio patrimonial es utilizado en materia de derecho familia en el ámbito de las compensaciones. Pero ya no habla acá de cesación de pago, habla en caso de desequilibrio patrimonial o insuficiencia de activo hereditario. ¿Y eso qué me da? Si yo hablo de desequilibrio patrimonial e insuficiencia de activo hereditario, ¿idea de qué? ¿De qué les da? ¿Diferencia entre qué? Una situación de diferencia entre activo y pasivo, una inexistencia. Sí, pero perfectamente. Hablar de desequilibrio patrimonial, insuficiencia, me da la idea de una diferencia entre activo y pasivo. ¿Y eso es la cesación de pago? No necesariamente. No. Pero la cesación de pago, como bien dice Pablo Damián Heredia, no es una cuestión de balance. Es decir, yo puedo tener un activo muy grande y estar en cesación de pago. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cesación de pago, ¿qué confrontamos? No confrontamos activo y pasivo. Confrontamos exigibilidades y disponibilidad. Es decir, tengo que ver qué tengo acá en el bolsillo para pagar lo que me están reclamando. Es decir, en el trámite del pedido de quiebra, pedido por acreedor, Juan le pide la quiebra a Pedro. Se interpuso la demanda. Corre en traslado a Pedro por 5 días para que invoque y pruebe cuanto estime pertinente a su derecho. Quiero desacreditar la cesación de pago. Quiero demostrar que no estoy in malis. Quiero demostrar que estoy in bonis. Yo puedo acreditar, mire, acá está con la escritura de mi casa, me están reclamando 30.000 pesos, pero mire lo que vale mi casa. Puedo desacreditarle esos 30.000 pesos que me reclamen diciendo, pero me van a pedir la quiebra, mire, yo tengo 100 hectáreas de campo. No, porque es confrontar disponibilidades y exigibilidades. No voy a vender un pedazo de campo para pagar eso, además tengo 5 días para hacerlo. En consecuencia, acá la ley lo que hizo generó más dudas que certezas, porque acá lo primero que la doctrina se pregunta, ¿cambió el presupuesto objetivo? Ahora, para concursar a la herencia, ya no necesito cesación de pago, me bastaría con que el activo sea menor al pasivo. Hay opiniones de todos los gustos, porque hay autores como, por ejemplo, autores del derecho sucesorio, como Francisco Ferrer, de Santa Fe, Graciela Medina, Gabriel Ruggeri, que son de Buenos Aires, dicen, cambió el presupuesto objetivo. Hoy vale lo que dice el Código Civil, es ley posterior, pero no es ley especial, yo la que la agregaría. Ley posterior que está diciendo desequilibrio patrimonial e insuficiencia activa hereditaria. La mayor parte de la doctrina, casi toda la doctrina, dijo, no, señores, no es esto así, porque acá hay un error de terminología, acá debe entenderse por cesación de pago, porque la ley especial, que es la que prima, la ley concursal, dice que el presupuesto es la cesación de pago, y la cesación de pago es la que define, la ley concursal es la que define el presupuesto objetivo, los precios concursales, y la cesación de pago es totalmente diferente a esto. Esto fue tomado nota por esta crítica, por ese anteproyecto que yo le decía del año 2018, que precisamente estaba Julio César Rivera, es el esposo de Graciela Medina. Graciela Medina, ella, yo les comentaba recién, estaba en la postura que decía desequilibrio patrimonial. Pelea matrimonial, no le debe haber hecho caso. Ese anteproyecto del 2018 modifica, dice, cambiaba el texto. Claramente decía, en caso de cesación de pago. Además, había hasta una propia contradicción, lo hay en este texto que hoy está vigente, entre el acápite con el texto, porque habla concurso base en divisa insolvente, y el texto habla de desequilibrio patrimonial e insuficiencia de activo hereditario. En consecuencia, la mayor parte de la doctrina dice, no, acá no cambió el presupuesto objetivo. El presupuesto objetivo sigue siendo el que determina la ley concursal, porque el presupuesto objetivo lo determina la ley concursal. Es la cesación de pago, que nada tiene que ver con el desequilibrio patrimonial o la insuficiencia de activo hereditario. Como nota, este anteproyecto, que hoy no prosperó, el anteproyecto del año 2018, elaborado por Rivera, Botana y Pizarro, tocaban este artículo, modificaban y en los fundamentos decían, siguiendo las críticas que se formulan en la doctrina, no debemos hablar de desequilibrio patrimonial ni insuficiencia activo hereditario, sino de estado de cesación de pagos. ¿Estamos? En la práctica es medio relativo, porque si yo me voy a
presentar en concurso preventivo. En definitiva, ¿cómo se acredita en un concurso preventivo la cesación de pago? Con mi propia declaración, es decir, cuando yo presento la demanda o digo estoy en cesación de pagos. Esto puede tener relevancia en caso de una quiebra pedida por acreedor. Pero tiene otros problemas este artículo. Bueno, primero habla también, esto no era modificado por el anteproyecto, pero también la terminología quizás acá, los copropietarios, en realidad tendría que decir los coherederos, pero el mayor problema viene, o otro de los problemas, cuando dice los copropietarios nada más pueden peticionar la apertura del concurso preventivo, un coheredero puede pedir la apertura del concurso preventivo, o la declaración de quiebra, la masa indivisa insolvente, conforme a las disposiciones de legislación vigente. No cabe duda que yo, como heredero, puedo solicitar el concurso de la masa indivisa insolvente o puedo pedir la propia quiebra. Pero el problema dice, igual derecho y de acuerdo a la normativa compete a los acreedores. Acá causó otro problema. ¿Que acaso un acreedor puede pedir el concurso preventivo del patrimonio del fallecido? Como está redactado, deja duda. En doctrina en Consuelo, la doctora Iglesias en un artículo en Jurisprudencia Argentina decía esto, pero no daba mayores explicaciones, pero la mayor parte de los que dijeron, no puede ser nunca. Acá cuando dice igual derecho y conforme a la misma normativa, ¿qué es lo que pueden hacer los acreedores? Pueden pedir la quiebra directa necesaria, pero nunca pueden pedir el concurso preventivo, porque el concurso preventivo, conforme a nuestra legislación concursal, en una norma de orden público, artículo 2 y 5, ¿quién es el único que está legitimado para solicitar el concurso preventivo? Es el propio deudor. Con lo cual, el anteproyecto ese de 2018 también lo solucionaba. Y haciendo eco a las críticas hechas a la doctrina, se aclara que cuando dice igual derecho y conforme a su normativa le compete a los acreedores, lo que pueden hacer los acreedores es pedir la quiebra directa necesaria al patrimonio fallecido, pero nunca podrían pedir su concurso preventivo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Tema de la legitimación, que este sí que es un tema, siempre digo, muy, muy interesante. El concurso preventivo lo puede solicitar solo en nuestra legislación el deudor. ¿Está bien que lo pueda solicitar solo el deudor? ¿Qué les parece? Vale arriesgar para los dos lados porque hay dos oposiciones. Pero es uno de los temas actuales de debate en derecho concursal. El que puede lo más puede lo menos, por reglas de competencia. Hoy la ley dice el único que puede solicitarlo el concurso preventivo es el deudor. Pero esto está siendo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque el deudor es el último que se da cuenta de su situación patrimonial. En consecuencia, cuando empieza a tener dificultades, ¿qué hace el deudor? ¿Sale corriendo y va a los tribunales y se concursa? No, va a seguir operando. Y cuando el deudor ya no le den crédito en el banco, ¿qué va a hacer? Y va a ir a una financiera, y va a descontar cheque, y a lo mejor ya no puede pagar con dinero y va a pagar por entrega de bienes. Y en definitiva, está agravando más la situación patrimonial. Por eso una tendencia a nivel universal dice no hay que dejar en manos del deudor de manera exclusiva la apertura de los procesos de reestructuración. Perdón, pero ahí estaríamos ya entrando en lo que son los actos privados, o sea, la administración de la empresa es propia, en este caso, del deudor. Además, si hablamos de un concurso preventivo, necesitamos contabilidad, decisiones sociales, o sea, una serie de accesos a documentación, información, listado de acreedores, que los acreedores seguramente no la tienen, o sea, ¿quién llevaría a cabo todo ese proceso? No sería un concurso preventivo, sería un proceso de reestructuración de deuda distinto al concurso preventivo, claramente. Hablo de reestructuración porque nosotros lo único que tenemos de reestructuración es el concurso preventivo. Hablo de reestructuración en general. El debate a nivel mundial es hablar. La reestructuración está bien que solo quede en manos del deudor. Y algunos van a decir no, porque el deudor es el último que se da cuenta de su situación patrimonial. Y entonces los acreedores estamos todos cruzados de brazos, viendo cómo el tipo sigue desgastando aún su patrimonio,
y se podía haber presentado en concurso preventivo. Otras legislaciones lo resuelven, como yo le decía anteriormente. Una vez que vos conociste la cesación de pago, administrador, tenés 2 meses para presentarte en concurso preventivo o en reestructuración, si no respondés personalmente. Por eso algunos dicen, no está bien dejarle en manos del deudor solo la apertura a la reestructuración. Y de otro lado, se contesta, cuidado con esto es peligroso. ¿Por qué? Porque esto puede ser utilizado de manera extorsiva, ¿por quién? Por los propios acreedores. Porque vamos a ser sinceros, el concurso preventivo tiene un montón de ventajas, pero también tiene cargas. Primero que es un pedido de quiebra condicional. Me va mal, termino en la quiebra. El concurso preventivo, yo siempre digo, es hermoso y el cliente lo adora a uno cuando uno lo presenta en concurso preventivo. ¿Por qué? Porque la plata que estaba embargada le volvió, las cédulas que llegaban de juicio todos los días ya no llegan más. Los créditos se cristalizan, dejan de devengar intereses. Está todo bien eso, pero tiene sus cargas. De repente ya va a haber actos que no los va a poder realizar libremente. Va a aparecer un personaje que se llama el síndico que va a controlar la administración. Entonces, algunos dicen, cuidado con esto de reconocer legitimación a otros sujetos distintos al deudor, porque puede ser utilizado de manera extorsiva por los acreedores. Yo me acuerdo de algún autor, Edgardo Daniel Truffat, cuando yo planteé algo así alguna vez, me dijo, mirá, tenés cuidado con eso, lo debatíamos, pues dice, esto es utilizado en Bélgica por los sindicatos de manera mafiosa, es decir, iban los sindicatos a la empresa y decían, bueno, señores, a ver, arreglemos todo el pasivo laboral, porque si no, mirá que te someto al proceso de reestructuración, porque vamos a ser sinceros, si yo hoy me presento en concurso preventivo y el lunes quiero ir al banco, ¿qué va a pasar? ¿Me van a dar un crédito? No, me van a sacar raje. Bueno, entonces, era utilizado como mecanismo extorsivo, pero es uno de los temas de debate a nivel concursal. ¿Para dónde va el mundo? Por ejemplo, Colombia, la ley colombiana, la ley 1116 del 2006, reconoce legitimación deudor, acreedores titulares de una o varias obligaciones incumplidas y a la superintendencia de sociedades. México, ley de concursos mercantiles del año 2000, deudor, acreedores, Ministerio Público. Portugal, ley de recuperación empresarial, deudor, acreedor, Ministerio Público. En China, yo les decía antes, países que salieron del comunismo, ingresaron al capitalismo, tuvieron que dictar su propia ley, sus propias leyes. De hecho, tomaron una ley de insolvencia tomando como fuente, entre otros, el Código de Bancarrota de Estados Unidos. Y entre las modificaciones establecen deudor, acreedor y accionistas minoritarios que representen el 10% del capital social. O sea, es un tema de debate actual del derecho concursal. Nosotros seguimos anclados en esta idea de que el deudor es el único que puede solicitar esa apertura concursal. Hubo un anteproyecto también del año 2018 que tendía a reconocer la legitimación a los acreedores, pero no ha prosperado. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? En los minutos que nos quedan, otros impactos en materia de desapoderamiento. Desapoderamiento hubo impactos. ¿Se acuerdan que veíamos la otra semana el desapoderamiento principal, efecto patrimonial que trae consigo la sentencia de quiebra? En cierta manera, la materialización de algo que está consagrado normativamente, expresamente a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, el patrimonio del deudor como prenda o garantía común de los acreedores, que veíamos el 242, que establece la función de garantía del patrimonio, y el 743, los bienes que componen la garantía. Esto se plasmaba, esta idea del patrimonio del deudor como prenda o garantía común de los acreedores, en el marco del proceso concursal, en el principio de universalidad. Universalidad en sentido objetivo. El concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones de bienes determinados. Y vemos que en desapoderamiento, que es el principal efecto patrimonial que trae consigo la sentencia de quiebra, a la hora de determinar los bienes que van a quedar comprendidos en el proceso concursal, que van a ser desapoderados, incautados por el síndico y sometidos al proceso de liquidación, hay dos grandes sistemas, el sistema latino y el sistema germánico. Sistema latino, ¿qué comprende el desapoderamiento? Los bienes presentes y los bienes futuros.
Es lo que dice el 107 de la ley de concurso. El fallido queda desapoderado de pleno derecho de los bienes existentes a la fecha de la sentencia de quiebra y los que adquiera hasta la rehabilitación. Los bienes que el fallido sea titular a la fecha de la sentencia de quiebra, bienes presentes, y los bienes que adquiera hasta la rehabilitación, bienes futuros. Sistema germánico, mucho más acotado. Los bienes futuros o sobrevenidos son extraños a la quiebra. ¿Qué comprende solo la quiebra? Los bienes que el fallido es titular a la fecha de la sentencia de quiebra. ¿Se entiende hasta acá? Hubo acá un impacto. Yo, cuando hablábamos la otra clase, hacía esa introducción, yo decía que hay una tendencia actual que es al achicamiento de la garantía patrimonial de los acreedores. Cada vez son los bienes que van a ser alcanzados por el desapoderamiento. En otros términos, cada vez son más los bienes excluidos de esta garantía patrimonial. Y una de las cuestiones que fue resuelta, y hay un impacto del Código Civil y Comercial de la Nación, tiene que ver con el régimen de vivienda. Acá sí terminó con algunos debates, y acá sí se ve la letra de uno de los autores, de Aida Kemmelmacher de Carlucci, porque los tres temas que se debatían y que resolvió el Código Civil y Comercial de la Nación, en definitiva terminaron adoptando las posturas que en doctrina sostenía ella. Primer gran problema, que con el régimen del bien de familia en la ley 14.394. ¿Qué pasaba si se da una coexistencia en el marco de una quiebra que coexistan acreedores de causa o título anterior a la afectación del inmueble al régimen del bien de familia y acreedores de causa o título posterior? ¿Se entiende? Está afectado el inmueble al bien de familia y hay acreedores a quienes no les es oponible la constitución de ese bien de familia, porque es anterior, hoy, el bien de vivienda, el régimen de vivienda, y acreedores posteriores. ¿Quiénes podían cobrar? Bueno, acá había dos teorías. Había una teoría estrictamente concursal que decía, con la sola existencia de un acreedor de causa o título anterior a la afectación del inmueble al régimen del bien de familia, es suficiente para desafectar el inmueble al régimen del bien de familia, venga la quiebra y se liquida en beneficio de todos los acreedores. Sin lugar a dudas, una teoría que daba prevalencia a principios generales del derecho concursal, como el principio de igualdad o principio de universalidad, por sobre la protección de la vivienda. Es decir, había un solo acreedor a quien le era inoponible la constitución del bien de familia, era suficiente para que se lo desafecte, venga el bien a la quiebra, se lo liquidaba y beneficiaba a todos los acreedores. Teoría que era criticable, porque en primer lugar, la situación de quiebra beneficiaba a quién, a los acreedores posteriores, que si hubiesen estado en una situación in bonis, no hubiesen tenido ese beneficio. Sin embargo, esta postura era sostenida por autores como Mafia, como Lettieri, como Truffat, era sostenida por un viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, de mayo del 2004, el fallo Closter Luis, del 94, perdón, no 2004, 94, por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 95, la causa Pirillo. Era claramente una teoría que tampoco tenía en cuenta el diálogo de fuente, estrictamente concursalista. La sola existencia de un acreedor anterior, venga el inmueble, lo desafectamos, lo traemos en la quiebra, lo liquidamos. Y ahí había dos posturas de cómo se cobraban los acreedores. Algunos decían, primero se paga a este acreedor a quien le era inoponible el bien de familia, y después, si había remanente, se distribuye a prorrata con el resto de los acreedores. Otros decían, bueno, ya que vino la quiebra, se desafecta y cobran todos de acuerdo al régimen de privilegios. Apareció otra postura, que era de las masas separadas, una postura que había sido elaborada doctrinariamente por Aida Kemmelmacher de Carlucci, Graciela Medina y Gustavo Parellada, un trabajo publicado hace muchísimos años, en 1984, en Revista de Derecho Comercial y Obligaciones, decía, no, solamente se puede cobrar el acreedor anterior a quien le es inoponible la constitución del bien de familia. Fórmese una masa separada y solo liquida separadamente ese acreedor, se cobra, y si hay remanente, el remanente ¿a quién le queda? Le queda al fallido. Teoría de las masas separadas,
que tenía seguidores en doctrina, que tuvo predicamento en alguna jornada nacional de derecho civil, pero que, bueno, no era la doctrina prevaleciente. Es decir, ¿qué dice la doctrina de masa separada? Se tiene que formar una masa separada, en la cual solo se va a cobrar el acreedor anterior a quien no le era oponible la constitución del bien de familia. Hoy esa es la teoría que consagró el Código Civil y Comercial de Nación. ¿Quiénes va a tener derecho a cobrarse en caso de una situación falencial si hay coexistencia de acreedores anteriores y posteriores a la afectación del régimen de vivienda? Solo el acreedor de causa o título anterior a la afectación del régimen de vivienda, a quien no le era oponible esa afectación. Si hay remanente, claramente el código dice el remanente le corresponde al fallido. ¿Se entiende? Claramente se ve que acá se siguió la doctrina de Ida Kellenmacher de Carlucci. Y resolvió otro tema también, siguiendo la letra de Ida Kellenmacher, que va de la mano de esto. El tema de la subrogación o sustitución del bien de familia. Que esto se dio a través de un fallo de Graciela Medina en la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, 1997. La causa Kipperman, Jacobo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa con ese remanente? La teoría de la masa separada dice, bueno, el remanente le corresponde al fallido, no se lo pueden cobrar los otros acreedores. Pero ahí también había dos tesituras. Algunos decían, bueno, se lo damos al fallido y que haga lo que quiera el fallido. Si está tan apenado y con eso se quiere hacer un viaje al Caribe para despejarse un poco, que lo haga, total es la plata de él, que haga lo que quiera. Y otra postura dice, no, hay que tener en cuenta la protección de la familia. Si esos fondos alcanzan para adquirir otro inmueble, con intervención del síndico, aplíquese ese dinero a adquirir un nuevo inmueble que va a quedar afectado el régimen del bien de familia con efecto retroactivo a la fecha de esa primera constitución. Esta, que se llama sustitución del bien de familia, ha sido expresamente consagrado en el régimen de vivienda por el Código Civil y Comercial de la Nación. Claramente acá se ve nuevamente la letra de Ida Kellenmacher de Carlucci. Y el tercer tema que resolvió, la legitimación. El síndico tiene legitimación para pedir la desafectación de un inmueble al régimen de vivienda. Esto se discutía mucho con el régimen del bien de familia y hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2007, Baunspiller de Pineski, que dijo, el síndico no tiene legitimación por sí para pedir la desafectación del inmueble al régimen del bien de familia. Solamente lo puede pedir en la medida que se lo autorice ¿quién? El acreedor anterior a quien le era inoponible la constitución del bien de familia. Hoy, claramente, esto es lo que estableció en el 251, si mal no recuerdo, el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando establece que no solamente tienen legitimación para pedir la desafectación del inmueble al régimen de vivienda los acreedores enumerados en esta sección. Con lo cual, a contrario censo, se entiende que el síndico no tiene esa legitimación. Claramente adopta la posición de Ida Kellenmacher de Carlucci. Pero vemos que va habiendo un achicamiento de la garantía patrimonial. Tiene que ver con este diálogo de fuentes, con esta constitucionalización del derecho privado. Un impacto del Código Civil y Comercial en el ordenamiento concursal. No modificamos la ley concursal, pero esto modifica la ley por vía indirecta, por vía de impacto. Otro tema, el artículo 108, inciso 3 de la ley concursal, cuando establece los bienes excluidos del desapoderamiento, establece que queda excluido el usufructo de los padres, quedan excluidos de lo expuesto en el artículo anterior, inciso 3, el usufructo de los bienes de los hijos menores del fallido, pero los frutos que le corresponden caen en el desapoderamiento una vez atendidas las cargas. Bueno, hoy este artículo ha quedado medio muerto porque no existe más el usufructo de los padres sobre los bienes de los hijos. Existe un régimen de, no hay más patria potestad, responsabilidad parental, y hay un régimen de administración. Pero este artículo era criticado por Ida Kellenmacher de Carlucci, porque dice, el usufructo queda fuera del desapoderamiento, pero los frutos sí caen en el desapoderamiento. Es decir, si había un campo que le pertenecía al menor, bueno, y estaba arrendado, esos frutos vengan y caían acá a la quiebra. Ida Kellenmacher de Carlucci lo criticaba mucho esto,
pues decía, esto no tiene sentido, es una solución injusta. ¿Por qué se va a afectar bienes que pueden ser cuantiosos, que le pertenecen a los hijos para pagar deudas de otros? Hoy esto fue resuelto por el 697 del Código Civil y Comercial de la Nación, que claramente excluye también esos frutos del desapoderamiento. El 697, a ver si lo tengo por acá, en el primer párrafo, no deja margen de duda alguna. Bajo la cápita de rentas dice, las rentas de los bienes de los hijos corresponden a este. Con lo cual dejó totalmente vacío de contenido el artículo 108, inciso 3. Nadie puede dudar que esos frutos van a quedar fuera del desapoderamiento. No modificamos la ley concursal, pero la modificación se produjo por vía de impacto. ¿Estamos acá? ¿Alguna duda? Bueno, en los últimos minutos, 3 cositas rápido. Una tiene que ver con el boleto de compraventa. ¿El boleto de compraventa es oponible a la quiebra o concurso del vendedor? Sí. ¿Qué dice el 146 de la ley concursal? Es oponible siempre y cuando el adquirente sea de buena fe y se haya pagado al menos el 25% del precio. ¿Es necesario la fecha cierta? Tema que se discutía. La mayor parte de la doctrina decía, no es necesario la fecha cierta, sino debe haber certidumbre fáctica. Es decir, debe estar revestido ese acto de ciertos elementos que demuestren la veracidad de la operación, es decir, que no es un acreedor trucho, porque si no sería fácil sacar bienes de la quiebra con boletos de compraventa. Entonces, acreditámelo, bueno, además de que tenés los recibos que pagaste el 25%, la buena fe se presume, acreditámelo con otro elemento, qué sé yo, que por ejemplo venís pagando desde hace mucho tiempo los impuestos, que tenés la posesión, es decir, una constatación de que estoy en posesión del inmueble, de que hiciste mejoras y que pagaste esas mejoras. Y había otra postura que venía de un viejo plenario de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, de cuando la integraba Aida Kellermacher de Carlucci, Ongaro, que decía es necesario que el documento tenga fecha cierta. Hoy esto es así. Impacto del 1171 del Código Civil y Comercial de la Nación. Reproduce el 146 de la ley concursal, pero le agrega algo, que ese documento tenga fecha cierta. En consecuencia, a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, para que el boleto de compraventa sea oponible a la quiebra o al concurso del vendedor, es necesario que a su vez, más allá de haber pagado el 25% y la buena fe, que tenga fecha cierta. Otro impacto que no modificó el 146, pero se modificó por el 1171. Y un tema que es importante, la responsabilidad de los administradores. Este tema es muy interesante. La ley concursal trae un régimen de responsabilidad de los administradores o representantes, como habla, en los artículos 173 a 176. Un régimen de responsabilidad que fue muy modificado por la ley 24.522, que prácticamente en los hechos lo pulverizó. No hay muchas acciones de responsabilidad de los administradores. Entre otras cosas porque le introdujo ciertas cortapisas. Yo para promover una acción de responsabilidad, el síndico quiere promover una acción de responsabilidad de los representantes, en primer lugar tiene que obtener la autorización de los acreedores, la autorización de la mayoría simple de capital quirografario verificado y declarado admisible. Una cortapisa muy difícil de salvar en la práctica, porque generalmente los acreedores no van a dar esa conformidad a una audiencia, porque desde que tuvieron la deuda, están en concurso, pasó mucho tiempo, se olvidan del proceso concursal, porque puede haber alguna maniobra fraudulenta por parte de algún acreedor, de algún deudor inescrupuloso que quiere evitar la acción. ¿Qué hace? Le paga a un acreedor por fuera para que vaya el acreedor y en la audiencia diga, señor, yo no doy autorización para no doy conformidad para que se promueva esta acción. Otra cortapisa tiene que ver con el plazo de prescripción. Hubo un cambio trascendente. Hasta el 95, el plazo de prescripción eran 2 años desde que quede firme la sentencia de quiebra. Hoy se habla 2 años desde que se dictó la sentencia de quiebra. No es necesario más que quede firme. Con lo cual, entre que se sortea el síndico, acepta el cargo el síndico, estamos al filo de la prescripción.
Pero sin lugar a dudas, la mayor limitante estaba en el factor de atribución, está en el factor de atribución. Para ejercer esta acción del 173, el factor de atribución es un factor subjetivo, es el dolo. Dolo delictual, del viejo 1072 del Código Civil, un acto ejecutado a sabiendas y con intención de dañar. Esto fue una modificación que en cierta manera se hizo para poner en resguardo a los administradores allá en 1995. Es decir, porque la ley anterior que decía que el factor de atribución antes del 95 era dolo o violación a las normas inderogables de la ley. Esto de violación a las normas inderogables de la ley llevaba a que alguna doctrina dijera, bueno, esto es la culpa. Se responde a título de dolo y a título de culpa. Por ejemplo, un autor como Vergel hacía una interpretación, decía, hay que tener en cuenta la fuente del artículo, que es la legislación italiana, y en la legislación italiana, en el Código Penal de Rocco, se habla de dos culpas. La culpa genérica, que es por negligencia, imprudencia e impericia, y una culpa específica por violación a los reglamentos, a las leyes. Bueno, esto de violación a las normas inderogables de la ley es esa culpa específica. Entonces había doctrina que decía, se responde a título de dolo y culpa. 1995 dijeron, señores, se terminó el debate. Solo se responde a título de dolo. Esto es muy criticado por la doctrina. Yo siempre doy un ejemplo. Está en mejor situación, de acuerdo a esto, un administrador de una sociedad que está in malis, que el que está in bonis, porque de acuerdo al ordenamiento societario respondo a título de dolo y culpa. En cambio, en el ordenamiento concursal respondo solo a título de dolo. Con lo cual, esto cercena mucho en la práctica las acciones, porque probar el dolo, ese elemento subjetivo, es imposible. Es decir, yo tengo que probar que la persona que ejecutó el acto dañoso tenía pleno conocimiento de lo que hacía y que tenía intención de dañar. La imposibilidad de probar un imposible, como decía Mafia, es probar un elemento subjetivo. Me tengo que meter en la cabeza del tipo y probar eso. Es muy difícil que prospere esta acción. Pero acá hubo un impacto muy positivo del Código Civil y Comercial de la Nación. No se modificó la ley concursal, pero sí modificó el Código Civil y Comercial Nación. En el 1724, cuando habla de los factores subjetivos de atribución, dice, los factores de atribución son el dolo y la culpa. Y hay un nuevo concepto de dolo. Ya el 1724 no contempla solo el dolo directo, sino también el dolo eventual. ¿Qué dice el 1724 infine? El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional, dolo directo, el que ya estaba, o con manifiesta indiferencia a los intereses ajenos, dolo eventual. Con lo cual cambió totalmente el panorama de esta acción. Es decir, no se modificó el 173, pero se modificó el concepto de dolo, se amplió, se ensanchó, ahí vamos, la de dolo. Ya no solo hablamos de un dolo directo, aquel, como dicen Alterini, Ameal y López Cábana, cuando existe una voluntad concreta de dañar, sino también un dolo eventual, cuando el autor se representa el resultado dañoso y continúa adelante con su accionar con total indiferencia de los intereses ajenos. Con lo cual, cuidado que esto impacta en las acciones de responsabilidad y se facilita la prueba, porque sin lugar a dudas es mucho más fácil la prueba de este dolo eventual. De hecho, he sostenido en algún artículo que, cuidado, acá podrían quedar comprendidos esa conducta de aquel administrador, que es un experto, no es un profano, porque quien administra tiene cierta experticia en la administración de la sociedad, y que no hace lo que debe hacer. Es decir, cuando la sociedad empieza a bordear la zona de insolvencia, cuando empieza a tener dificultades, cuando empieza a transitar la insolvencia, si bien no hay una norma como en Alemania y en España, ¿qué es lo que debe hacer? Debe presentarse en concurso preventivo, porque si no está actuando con dolo eventual, con total indiferencia a los intereses ajenos. ¿Con total indiferencia de quién? De los acreedores. Cuidado, que no presentarme en concurso preventivo cuando debía hacerlo me puede generar responsabilidad en los términos del 173 en una futura
quiebra posterior. ¿Por dónde? Por este impacto que le da el 1724, infine, en el artículo 173 de la ley de concurso. Escucho la pregunta. Sí, el tema, doctor, el objeto de estas acciones de responsabilidad de la ley de concursos, ¿cuál es? Ensanchar la garantía patrimonial, es decir, si los administradores, hasta un año antes del inicio de la cesación de pago, hicieron algún tipo de actos que provocaron la insolvencia o agravaron la situación patrimonial, responden con su propio patrimonio por los daños y perjuicios causados. Es, ni más ni menos, que una acción de daños y perjuicios. Es Obviamente una acción de... va a funcionar ante la insuficiencia patrimonial. Si la quiebra termina de una manera no liquidativa por avenimiento, se enerva la acción, porque no hay perjuicio. Si hay fondos suficientes para pagar todo el pasivo, cosa rara, no va a haber esta acción. Pero si hay insuficiencia patrimonial y hubo una omisión o acción de estos administradores que en ese periodo que yo decía, hasta un año antes de la fecha de inicio de la cesación de pago, provocaron la insolvencia o la agravaron, voy a responder por los daños ocasionados. Una acción de daños y perjuicios. Otra preguntita que le hago, el tema de la autorización de los acreedores, ¿cómo se formaliza y si es un porcentaje de los créditos, o sea, es proporcional, es por cabeza, cómo? La autorización de los acreedores fue incorporada en el año 1995 por la 24522, volviendo al viejo sistema que existía en la ley del 73. La diferencia del 33. La gran diferencia entre la ley del 95 con el 33 es que no establece un procedimiento cómo se recolectan esas conformidades. ¿Cómo se hace en la práctica? Se convoca a una audiencia en la cual se notifica por cédula a los distintos acreedores para que concurran, va a esa audiencia el síndico, expone la acción que quiere hacer y votan los acreedores. ¿Qué mayoría? Mayoría simple de capital quirofario verificado y declarado admisible. No hay un mecanismo de recolección de la voluntad. Generalmente es a través de una audiencia, en la medida que sea posible. Si estamos hablando de un concurso que tenga 1000 acreedores, es imposible que vayan 1000 acreedores a la audiencia, como se ha hecho, por ejemplo, en algunos concursos. Se le ha enviado un texto a los acreedores diciéndole, quiero iniciar como síndico esta acción, porque están dados estos fundamentos. Se le explica, si usted está de acuerdo, llene este formulario y con firma certificada, preséntelo al tribunal antes de tal fecha. Esa es otra manera que se puede utilizar cuando hay mucho... Perdón, doctor, y supongamos que el síndico eligiera ese camino, mandar una carta a los acreedores y un formulario para que lo llene expresando su adhesión. El silencio, ¿se puede interpretar? Bueno, ¿El silencio del acreedor se puede interpretar como manifestación de voluntad positiva, digamos? Hay dos posturas, una que decía que no se puede interpretar como manifestación de voluntad, no obstante, hay otra corriente que jurisprudencialmente terminó imponiéndose, dicen, mucha jurisprudencia, el silencio se va a interpretar como un asentimiento si cuando es emplazado el acreedor expresamente se le aclara, se deja expresamente constancia, señor, que en caso de su ausencia o abstención va a ser tomado como voto positivo. Criticado por algunos autores, como Gabriela Boquín, jurisprudencia, que también no la sigue, pero la mayoría de las jurisprudencias se fue delineando en ese sentido, que vaya el emplazamiento al acreedor con el apercibimiento que la abstención o la ausencia va a ser tomado como un asentimiento. ¿Alguna pregunta más? Dejamos acá, entonces, si no, así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, éxitos en el resto de la carrera. Gracias. Gracias, saludos. Gracias.